El espacio es la otra frontera, una frontera cada vez más porosa y a la que cada vez más accedemos con notable facilidad. Muchas amenazas se generan desde el espacio para la Tierra, pero también nosotros, desde el planeta azul, amenazamos la sustentabilidad del espacio. La seguridad internacional pasa por la seguridad espacial. Hola, buenos días. Mi nombre es Amanda Gómez y en esta ocasión me toca dirigir la presentación y los comentarios del libro México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Quisiera iniciar presentando a los que han escrito este documento tan interesante. Iniciamos por la doctora María Cristina Rosas, nacida en la Ciudad de México, profesora e investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde obtuvo los doctorados en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Cuando nosotros leemos el currículum de la doctora Rosas, es enorme en temas, en productividad, en libros escritos, en todos los diplomados que ha tomado, pero yo resaltaría dos cosas muy importantes que fue galardonada con la distinción universitaria de Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y preside el Centro de Análisis de Investigación sobre la Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme. Es columnista de la revista Etcétera y Alcaldes de México y forma parte del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Por otro lado, también tenemos el coautor, el doctor Luis Ismael López Salas, que es licenciado, maestro en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente pues ya ha terminado su licenciatura en Derecho en la misma institución y ha sido docente de la Universidad Tecnológica Unitec de Ciudad de México impartiendo diferentes asignaturas. Es autor de artículos en revistas especializadas y sobre ponencias de seguridad en el espacio. Ha participado en la Agencia Espacial Europea, formulando lineamientos sobre políticas espaciales y nacionales. Ha desempeñado diversos cargos en el sector público y privado, ocupando diversos, entre ellos en los ámbitos financieros, telecomunicaciones, y es miembro del Centro de Análisis e Investigación sobre la Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme. Mi colega comentarista, mi comentarista de mesa, el comandante Ronnie Nader, ha sido considerado el 8 de julio del año 2007 oficialmente astronauta
por haber sido capacitado y haber dado el vuelo suborbital, y se fue capacitado en el Centro de Investigaciones Yuri Gagarin, y a partir de ello y en adelante el comandante Ronnie Nader ha generado más de 50 artículos, ha generado equipo de exportación, ha fundado la Agencia Espacial Ecuatoriana, y para nosotros ha sido un honor conocerlo desde hace un tiempo, porque siempre ha sido muy colaborativo con tanto la Agencia Espacial Mexicana como con todos los mexicanos, y nos impulsa mucho a que saquemos adelante de todas nuestras capacidades. En mi caso, bueno, soy Amanda Gómez, soy doctora en telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, soy licenciado en comunicaciones y electrónica de la Universidad de Guadalajara y maestría en ciencias en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Y mis trabajos se han desarrollado principalmente en los temas de comunicaciones por satélite, antenas, y en los últimos 20 años, las aplicaciones sociales del espacio. Más allá de hablar de mí misma, quiero pedirle al comandante Ronnie Nader nos cuente un poco su experiencia de haberse sumergido en este libro tan delicioso, tan completo, tan encantador. Le dejo el foro al doctor, el comandante Ronnie Nader, y esperemos su opinión. Sí, bueno, gracias. Me honra estar aquí, me honra pues, haber sido escogido para este comentario. ¿No? Estoy más o menos por la página 2. Pero aparte de eso, pues lo estuve hojeando, lo estuve viendo las otras partes. Y primero que nada es muy fácil de leer, muy fluido, ¿no? Es el tipo de lectura que uno, como dicen los gringos, un page turner, que uno quiere ir leyendo. Al menos para mí, que he estado bastante involucrado en este tema, no de la mejor manera, ¿sí? Que pues bueno, pues mi país fue víctima del tema de seguridad espacial en el lanzamiento de su primer satélite. Y entonces, bueno, tal vez yo tenga un conocimiento o una relación un poco profunda con el tema. Me gustó mucho, muchos discutieron. No sabía yo lo que le había pasado a los satélites mexicanos en ese tiempo, ¿no? Y gracias al libro me enteré. Me gustó un análisis bastante completo acerca de los incoming threats, o sea, de los niños. Obviamente que hay mucho más por escribir, pero yo no sé si el libro ya sería el doble de ancho. En especial en muchas cosas tal vez nuevas que se están haciendo, que no se sabe mucho, en muchas cosas que podemos conversar más adelante, definitivamente, ¿no? Pero ya les digo, desde que me llegó, que fue, qué sé yo, hace un par de semanas, me voy por la página 300. Y eso que yo leo rápido. Pero más que nada estoy gratamente sorprendido porque veo una obra latinoamericana que tiene la calidad de cualquier obra hecha pues a nivel de, por ejemplo, en Europa, ¿sí? Gratamente sorprendido. Yo, sin miedo a prevaricar, si se quiere, yo diría que estoy orgulloso que en Latinoamérica se ejemplo de obra. Sí, ok. Qué orgullo escuchar esas palabras, definitivamente, por alguien que vive las cosas, que no solamente las está platicando de teoría, sino que tiene el conocimiento de lo que estamos hablando. A mí, durante el libro, para comentar un poquito, durante el libro me fui sumergiendo casi en una historia personal, o 4 o 5 de los capítulos, puesto que yo trabajaba en el Instituto Mexicano de Comunicaciones cuando
se pierde el primer satélite, el Solidaridad 1. Me había tocado estar como parte del diseño de las antenas de la banda L. Y cuando me entero que se había perdido el satélite y la forma en que se había perdido, pues sí fue un dolor bien fuerte, y aquí lo repiten y me vuelve a doler, ¿no? También me encuentro cosas tan maravillosas como la participación de Gloria Königsberger, a la cual le debo la mitad de haberme decidido a dedicar al espacio, porque cuando la vi por primera vez en alguna conferencia, yo dije, cuando sea grande yo quiero ser como ella, ¿no? Y cuando leo lo que hace, dije, nunca la voy a alcanzar, pero sigo ahí dándole duro y luchando. Participé con ella, como se menciona aquí, en la implantación del Internet en México. A mí me tocó instalar las antenas, pero para lo que Gloria hizo, que fue enorme, el poner el Internet en México. También me encuentro, pues, haber trabajado en la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, los temas que están relacionados justamente con la agencia, me tocó verlos y vivirlos de manera directa. Pero hay temas que yo desconocía totalmente, y es donde me he sumido mucho, he navegado en ese tema en estos días, cuando me entero de todos los estudios sobre los meteoritos, sobre la diferencia entre riesgos y amenazas, lo cual uno a veces no lo concibe tan claramente, y aquí en el libro te explica con mucha minuciosidad la diferencia entre cuál es un riesgo, cuál es una amenaza. Y cuando estamos viendo hoy, por ejemplo, veía las noticias de un meteorito que se acerca a la Tierra, y esa es una amenaza, por supuesto, pero claro, no tan cerca como para afectar realmente. Pero esas son de las cosas que se mencionan ahí. O sea, considerar que debe de haber grupos de investigación que tengan a su cargo el tema de amenazas, riesgos, y ser participativos en nuestros países de América Latina, que participan bien poco en estos temas, a pesar de tener mucha gente que hace mucho del tema. Entonces, creo que este libro para mí me ha creado una conciencia mucho más clara de la responsabilidad que tenemos los que tocamos estos temas, del lado que sea, del lado de seguridad, del lado de políticas, del lado de legislaciones, del lado de tecnología. Creo que hay una responsabilidad enorme hacia la seguridad espacial. No sé qué opinan. Bueno, justamente hablando acerca de responsabilidades, ¿no? Y dado que el libro, pues, la verdad es que veo este tema tratado en español, y por un lado, pues, digo, por fin. Porque siempre leo todas estas cosas en inglés. Y lo veo tratado en español, entonces siento una mezcla de orgullo, de, no alivio, sino pura, sí, easiness, en poder leer estos temas así. Y también explicado, como le decía, no le pide favor a ningún libro de Springer Series, eso cosas por el estilo, ¿no? Y sí, o sea, donde el libro nos empuja, o no es que nos empuja, realmente nos da la plataforma para entender que, como yo siempre digo, siempre se anda diciendo por ahí, el espacio es una empresa de la humanidad, el espacio es para la humanidad. Bueno, nosotros en Latinoamérica también somos la humanidad, pues. Pero no solamente es cuestión de coger, y eso es a lo que nos lleva el libro a ver. No solamente es cuestión de coger, ya sí, lancemos astronautas, lancemos satélites, por lo demás. No solamente coger hacer eso, sino que los satélites hay que hacerlos bien para que decaigan en una órbita que después no cause abatida espacial. O sea, no repitamos los errores de los que nos pusieron. Número uno. Número dos. Nosotros como latinoamericanos también podemos ser parte del esfuerzo por proteger el planeta, pero el esfuerzo que sí hace el libro es en ponernos la semilla para que si uno lo piensa un poco mejor, bueno, el libro en ciertas partes lo dice, entender que la seguridad planetaria depende, y este es un concepto que mucha gente no entiende, y le va a ser muy difícil de creer si uno se lo plantea así directamente, pero el libro tiene el arte de llevarlo a uno
a entender ese concepto, que la seguridad planetaria, la seguridad de tu casa, de tu familia, en realidad depende del espacio. A ver, pongámoslo así. La seguridad de su país puede depender de que haya una guerra con otro país, de que, qué sé yo, de pronto un terremoto, pero un terremoto no es tan amplio y que México tiene bastante. Pero no hay tal cosa en toda la Tierra. No hay evento natural en la Tierra que afecte a todo el planeta al mismo tiempo. Incluso el clima. Incluso el clima. Los únicos eventos capaces de hacer eso vienen de afuera. Y en Latinoamérica, si somos capaces, estamos llamados y es nuestra obligación. Y eso es lo que el libro tan artísticamente sugiere. O sea, lleva a pensar, aparte que lo dice claramente, pero lo induce a uno lo convence de la idea de que nosotros deberíamos participar en ser guardianes de eso, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, dando espacio para más instalaciones de rastreo, ¿sí? Y que el territorio mexicano pues es grande en este sentido y a mayor extensión pues tendría mayor responsabilidad. Pero no solamente eso, esa es la parte que el libro no toca, la parte de la no mitigación, sino avoidance, ¿sí? De cómo evitarlo, de cómo, entre comillas, y literalmente salvar el planeta. Este año, hace poco, hubo una conferencia de el PDC, Planetary Defense Conference, donde el grupo que yo presido en la AIA presentó un paper acerca de una tecnología para justamente tener un escuadrón de satélites alrededor del planeta que sean capaces de alcanzar un asteroide como Apophis cerca de la órbita de Marte, o sea, donde todavía se lo puede desviar, en 5 días. Y esto es un grupo en el que participamos no solamente yo, sino 3 latinoamericanos más. Así es como Latinoamérica puede contribuir. Es un estudio, claro está, un estudio muy profundo, muy técnico, a nivel de tornillo. Pero es así como podríamos contribuir. Y quién sabe qué más. ¿Quién sabe qué más? Esa parte el libro un poco no ahonda en eso porque en la parte no mitigación, no en la parte avoidance, o sea, en la parte de evitar el impacto. Tal vez eso es algo todavía muy nuevo, muy alien, muy extraño a Latinoamérica, pero por supuesto por una segunda edición me gustaría ver esa parte, sí, que yo sí creo que en la parte, tanto en la parte de mitigación, en la parte de detección. Y no solamente hablo de meteoros, sino también, por ejemplo, todo lo que es Space Awareness, Space Situational Awareness, que sea. Por ejemplo, el nuevo radar que ha instalado en Costa Rica, de ver los debris, la parte de la órbita LEO y la órbita MEO, la órbita HO, como eso es por mi lado, mi somero análisis del libro. Ok. Sí, uno de los temas que tratan y profundizan bastante es el tema, por ejemplo, de las reuniones que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por ejemplo, para la definición de órbitas, de potencias, de frecuencias y demás, y la participación de los países. Es importante, la participación de México fue muy importante por casi 100 años, yo siento, ¿no? Desde los principios de las telecomunicaciones. Sin embargo, en los últimos años, la presencia de México
ha disminuido muchísimo y eso trae como consecuencia que aceptamos las tecnologías, aceptamos el tipo de satélites, aceptamos las órbitas sin ver nuestros intereses directamente, tanto como mexicanos como latinoamericanos, como países con decisiones pequeñas a nivel de satélites pequeños, pero que nos afectan en nuestro día a día. Y eso a nosotros nos ha pegado muy fuerte el saber que no hay tanta participación como había antes. Hay bastante poca gente que va, muy poquita gente que va a esos temas. Igual los temas que se tratan en la ONU sobre seguridad espacial. Durante los primeros años, aquí lo relata muy claramente, la participación de México fue de los pioneros en el uso del espacio exterior con fines pacíficos. Sin embargo, México no se oye ya en ese tema mucho, muy poquito, nada más de vez en cuando. Y creo que es el momento de que, ok, no tenemos probablemente la gran tecnología, pero sí podemos tomar las grandes decisiones o apoyar a los que están tomando las grandes decisiones a nivel de potencias, frecuencias y demás. En la Reunión Mundial de Radiocomunicaciones en 1997, la participación de México fue fundamental para decidir la potencia que se le permitiría tener a los satélites de órbita baja, a los satélites LEO. Y es histórica esa participación. Yo no he sabido que haya habido otra participación tan interesante a nivel de los satélites como la que hubo en la CMR 97. Creo que tenemos la gente, el chiste es tener la visión. O sea, lo que me gusta de este libro es que si llega a las manos adecuadas, sobre todo de los políticos adecuados, porque los tecnólogos y los científicos como que estamos muy claros en ese sentido, que necesitamos meternos más en el tema. Pero si llega a las manos políticas y de tomadores de decisión, creo que se puede dar un paso adelante de lo que ya se tiene. El libro, me encanta la conclusión, las últimas palabras que dice, si no lo hacemos, alguien lo va a hacer. Y eso se me hizo muy fuerte, ¿no? Porque efectivamente, si nosotros no lo hacemos, van a decidir por nosotros, van a decidir potencias, frecuencias, diseño de satélites que afecten, no importa, a la humanidad, que traigan basura espacial, etcétera. Tenemos que ver cómo está la basura espacial, tenemos que ver cómo recogerla, pero no nos hemos metido en el tema directo, ¿no? Entonces, es un libro que debe de llegar a muchas manos, pero a las manos todavía más políticamente correctas, más políticamente adecuadas para la toma de decisiones. Porque la tecnología, ahí está, la tenemos, la manejamos, la usamos, pero ya la decisión final, la decisión de van y tienen que decidir tal frecuencia o tal equipo, pues ya no va en manos de nosotros los que somos en la ciencia y en la tecnología. No sé cómo es el caso de Ecuador en este sentido. Yo me quejo de lo mismo. Yo me quejo de lo mismo. O sea, nosotros no tenemos una obra aquí como esta, definitivamente. Y nos ayudaría mucho. No sé si la doctora le interesa venirse por acá. No, yo me quejo de lo mismo. O sea, realmente el libro, pues, uno como técnico que ha visto estas cosas y todo lo demás, lo lee, se entera un pocotón de cosas, un pocotón de datos, tablas, están allí, está mucho mejor organizado el conocimiento. Ya le digo, para mí y fue bastante placentero ver toda esa información en español. Y me parece que es una gran contribución incluso para el lenguaje, ver estas cosas y ver muchas cosas bien traducidas, muchos términos bien traducidos. Enterarme un poco más de la historia de México. Yo pues sí tenía la impresión, viendo la historia, de lo que sabía de la historia de mis amigos mexicanos, mis colegas mexicanos, que había habido una época en la cual México fue muy fuerte en el espacio. Y después simplemente se quedó callado, pasó algo. Y en el libro, ahí está. Es como una cronología, ¿sí? Por mis amigos mexicanos yo sé más o menos por qué.
El tema, como usted lo dice, es, en Ecuador estamos peor, definitivamente. En Ecuador estamos peor en ese sentido, en el sentido político. ¿Sí? Sigue habiendo la tara latinoamericana en que el espacio es una cuestión de lujo. O si quisiera que este libro lo leyeran un par de políticos inteligentes, lo cual puede ser una contradicción de términos. Sí, no, yo tengo muy baja opinión de los realmente, de toda la vida. Ellos se lo han ganado. Y yo no soy un hombre que sea kind with word. Entonces, a ver si entienden por qué es la importancia, aparte de muchísimas otras cosas. Es otro argumento más de por qué el espacio es tan importante para nuestras vidas. Pasa algo en la Tierra, pasa localmente. Terremoto, un maremoto, huracán. El espacio es el único que tiene la capacidad de afectarnos a todos. Entonces se puede decir que podemos hacer. Bueno, ya más o menos lo dije. Me gusta que esté escrito de una forma en que un político inteligente, aunque sea una contradicción de términos, sí lo puede entender. Sí, el libro sí creo que tiene la capacidad de convencer inteligencia. ¿Que cuántos son esos en México? No los sé. En Ecuador, mejor no digo el número. Pero, no, es que yo soy muy franco, definitivamente, sí. No sé cómo convencer, ni siquiera no sabría cómo empezar a convencer al estamento político de mi país de que leyeran el libro. Para empezar. ¿Sí? Es cuestión de que, y el libro justamente es de ese tipo de cosas que son como el huevo de la gallina. ¿Sí? Yo no sé si esta gente leería el libro porque no tiene conciencia de lo que es, pero sin embargo al leer el libro van a cobrar esa conciencia. Entonces, ¿qué hacemos, no? Sí, es tema fuerte. Es tema fuerte y ha habido muchos mexicanos que han luchado por lo mismo. Muchos mexicanos que al final están, ahí pusieron algunos ejemplos, como el doctor Ramiro Iglesias, que fue el primero que recibió un electrocardiograma desde el espacio y murió este año, siempre considerando que no se le había dado el reconocimiento adecuado, porque a nadie le importaba de los políticos el hecho de que él hubiera recibido un electrocardiograma desde el espacio. A los científicos se nos hacía así como bien bonito, pero a él, a los políticos nunca les llegó. Entonces, también recientemente falleció el doctor Navarro, trabajaba en la exploración de Marte. A él parece que algo se le ha dado un poco más de reconocimiento por el hecho de haber estado trabajando en la NASA, pero no hay muchos más. Aparece Neri, aparece Dorothy, gente que han hecho mucho trabajo, pero fuera de México. O sea, Ramiro lo hizo también fuera de México, pero todo lo demás trabajó dentro de México. Neri hace su vuelo, viene y está en México, ¿no? O sea, ha trabajado por y para México, lo cual es muy interesante porque los que nos quedamos a trabajar por y para México, de repente somos un poquito más ignorados. Si estuviéramos trabajando lo mismo que hacemos aquí en otro país, en Estados Unidos o en otros países, se nos daría un poco más de reconocimiento. Y eso no debe de ser así porque creo que tenemos todo para poder avanzar bastante. Pero bueno, en el sentido de el compromiso. Perdón, tengo que comentar esto. Coméntalo, por favor. Ese es el síndrome del vasallo. Y una vez más, me voy a importunar con mi franqueza. Usted lo que dice tiene toda la razón del mundo. Los que nos quedamos a trabajar por nuestros países, somos ignorados, son ignorados. Pero el que va afuera y se va a la NASA, hay un mexicano en la NASA, hay un ecuatoriano en la NASA, ¿qué está haciendo? Bueno, una cuestión menor, pero los que nos sacamos, realmente los que la sudamos,
por el país, nada. Malo que yo me queje de eso, no ha sido mi caso. En mi caso, ¿para qué? No sé. El país me ha dado todo lo demás. Pero veo, hay muchas otras personas en Ecuador trabajando en el espacio, aparte de mí, Claro. y en México, y en Guatemala, y en Costa Rica, y en Colombia, en Chile, y en Perú. Y yo, en Perú, por ejemplo, hay muchísima gente trabajando en, bueno, lanzando un satélite y todo lo demás. 2 satélites, los 2 primeros satélites peruanos. ¿Usted cree que le dijeron algo? Mm. Nada. Pero, y lo construyeron ellos mismos, casi al mismo tiempo que nosotros. Pero hay una persona que trabaja en NASA y tiene un puesto inglorioso en NASA, y hasta le dieron una medalla al Congreso. Esa mentalidad de vasallo nos hace mal a nosotros mismos. O sea, nosotros mismos somos más papistas que el Papa. NASA no necesita que le hagan propaganda. Se la hacen aquí todos los, discúlpeme que lo diga, vasallos, ¿sí? Que yo no sé cómo tienen la indignidad, discúlpeme que lo diga así de fuerte, indignidad de traicionar a su país e ir a vender sus conocimientos por unas pocas monedas o unas cuentas de cristal en otro lado. Con todo el respeto que tengo por NASA y todos sus achievements y sus accomplishments, con todo el respeto que tengo por NASA con sus, muchos colegas que conozco ahí, pero realmente NASA le ha hecho mucho daño a Latinoamérica. Ha creado esa mentalidad de vasallo, que todo lo que existe es NASA. Yo recuerdo que cuando vine aquí recién graduado, me decían, ay, usted es el señor que estuvo en la NASA. Yo no estuve en la NASA, yo fui entrenado por los rusos. ¿Cómo es eso? ¿Es que usted es comunista? Sí, o sea, es un lavado de cerebro que tienen aquí, ¿sí? Que debió haberlos dejado más calvos que yo hace mucho tiempo. Y es terrible, por eso saludo tanto que el libro, o sea, ver estas cosas escritas en español y no en inglés o en ruso, como las acostumbro a leer. Sí, porque bueno, ya estamos sacando la cara, ya estamos en camino de romper esa mentalidad de vasallo. Sí. Y en eso el libro hace mucho. Y por eso, discúlpeme el comentario, pero realmente esto a mí sí me chica. No, pues por algo somos los comentaristas, porque justamente Ok, tenemos que comentar y decir ok. exactamente lo que sentimos y por qué lo sentimos, ¿no? Me parece totalmente adecuado el comentario, porque efectivamente mis estudiantes, por ejemplo, su máxima ambición era ir a la NASA. Yo decía, Ay, bueno, hay algo cómo más. odio cuando, cómo detesto cuando odio no es la palabra, pero cómo desprecio cuando oigo eso. Sí, efectivamente, porque no es el límite de las cosas. O sea, estamos hablando de que el espacio también lo podemos utilizar aquí en México, Pero es que, o a allá ver, en Ecuador y no todo. solamente, a ver, déjame enfocar Sí, esto bien. enfocar. No solamente es cuestión de ley. No es acerca de eso. Es que el sueño de la vida de alguien sea ir a ser empleado, burócrata, Sí, empleado de gobierno de otro país. O sea, eso ya de por sí es vasallo e indigno. Por último, o sea, ok, bueno, que seas burócrata de tu país, ok, ya. Es servidor público de tu país, ya. Ya es una empresa en tu país, perfecto, muy bien. Pero que vayas a servir a otro gobierno, o sea, ya es una cuestión política, ya es propaganda política, así es simple. sí, sí. Cuando, por allá en el año 94, se me ocurrió poner la Red Nacional de Telesalud. La gente pensó que me estaba ayudando la NASA, porque no creían que Eso sí. estuviera hecho por México y por mexicanos, y que funcionara y que funcionó mucho tiempo. O sea, ¿quién me apoyó? Pues no había nadie, desde afuera no había cómo apoyarnos, pero había muchos mexicanos que fueron parte de este proyecto y que sacamos adelante la casta y que además obtuvimos como
como país y como institución, que fue el ISSSTE, el premio de la Organización Panamericana de la Salud por haber sido el primer programa mundial en salud pública, habiendo utilizado satélites para comunicar las unidades regionales y rurales de México. Eso ha seguido avanzando, el tema del uso del espacio con fines pacíficos, ha seguido avanzando en el tema de la salud y ha seguido avanzando en el tema de la educación. Pero, ¿qué pasó en esta pandemia? En esta pandemia salieron a relucir, y muy claro aquí de alguna manera queda dicho en el libro, porque empieza a ver las diferencias entre los que tienen y entre los que no tienen. Y los que tuvieron, pudieron tener teleconsultas desde su casa y desde sus celulares. Y los que no tuvieron, pues se murieron o tuvieron que ir a sus clínicas a infectarse. Igual pasó con la educación. Pero las herramientas se tienen. No tenemos que pedirle ni a la NASA, ni a la Agencia Espacial Europea, ni a la nada, porque las herramientas las tenemos. El detalle es creer en nosotros y creer que la tenemos y saber que somos lo suficientemente inteligentes, porque la misma sociedad nos está empujando a hacer uso del espacio. Ya ni siquiera es que nosotros acá en nuestros soliloquios como investigadores nos pongamos a pensar en la aplicación del espacio. Hoy por hoy, con la pandemia, nos obligó la sociedad a usar el espacio. Creo que es un momento histórico para mal y podemos sacarle ese extra de utilizar más las herramientas espaciales para la sociedad, de allá para acá, del satélite para acá, hacer uso de los satélites de comunicaciones, de percepción remota, porque aquí lo mencionan también, los satélites están ahí, son para el uso abierto además en muchos casos, pero no los usamos porque compramos las imágenes, compramos el diagnóstico, compramos el protocolo y compramos los equipos para poder tener lo mismo que tienen en la Clínica Mayo, tenerlo en México o tenerlo en Ecuador. Entonces creo que tenemos que hacer las cosas a nuestra naturaleza, a nuestra cultura, a nuestra realidad y sacarle las grandes ventajas que tenemos en el espacio. Pero un punto que aquí también queda bien clarito es la parte legislativa y regulatoria, que la descuidan. De pronto usan el espacio y se olvidan de crear las leyes que la regulen. Entonces aquí, sobre todo en la parte final, cuando están haciendo los comentarios de todos los organismos internacionales que están queriendo regular el uso de las órbitas, de las frecuencias, etcétera, tenemos que tener la intervención de nosotros, pero no nosotros trabajando en otro país, nosotros con nuestra realidad, pero conociendo nuestra realidad. Sabiendo que si tenemos un satélite, ese satélite se puede haber afectado por el uso de otra frecuencia que nos esté llegando de al lado. Entonces, entender eso es fundamental. A mí me encantó el libro cuando habla de eso, cuando habla, por ejemplo, de las regulaciones de la UIT. En la UIT, cuando se pusieron de acuerdo con el uso de la órbita geoestacionaria, fue de lo más interesante, porque es cuando países como Ecuador, que quedaban justamente en el Ecuador, dijeron, bueno, pues aquí los tenemos enfrente, los satélites, ¿por qué no podemos utilizarlos? Ah, no, porque ya se puso Estados Unidos, sí. ya se puso. Entonces, hubo que crear modificar las leyes en años posteriores para poder tener acceso a una posición orbital. Y de pronto México tiene un montón de posiciones, bueno, por lo menos tiene 5 posiciones orbitales, al menos. Usa 3. Y las otras 2, bueno, están ahí, ¿no? Se pidieron, se tienen, pero la Unión Internacional de Telecomunicaciones ya ahora pone rangos, pone tiempos para decir, si en 2 años no me entregas un preproyecto, yo te voy a quitar la posición orbital. Pero en el momento en que México la pidió, no estaba en ese proceso, ¿no? Todavía. Hay experiencias muy interesantes con respecto a las posiciones orbitales, pero después ya que empezaron a cambiar de frecuencia, a agregar frecuencias para su uso, como originalmente era la banda C, después se fueron a la banda K,
KU, K, X, L, etcétera, y de esa manera, en una misma posición se puede poner así como en combo 5 satélites con diferentes bandas y aprovechar la misma posición orbital, y eso es posible en una posición, y lo dice la UIT. Pero a lo que voy es, y hay países que son pequeños, que no necesitan toda esa capacidad, ese haz enorme, pero sí necesitan telecomunicaciones. Anteriormente estaba Intelsat, que daba los servicios, pero hoy tienen que venir y comprarle un pedacito a México o un pedazote a Estados Unidos de posición orbital. Creo que las normas tienen que cambiar en ese sentido, y ahí es donde van los satélites de órbita baja a hacer sus funciones, ¿no? En donde cada usuario de pequeñas cantidades de canal puede hacer uso de su ancho de banda sin estarle interfiriendo al vecino en una posición geoestacionaria. Creo que lo que mencionan en el libro me encanta, porque dejó abierta la puerta para que alguien de nuestros países vaya a la Unión Nacional Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Creo que tenemos mucho que hacer, ¿no? Y aquí nos removió las conciencias. No sé. Sí, de mi parte, o sea, en el tema este, pues, de las posesiones estacionarias, una vez más siempre interviene en la parte política la mentalidad de Basar. Y lo que pasa es que ellos no, muchas veces la gente que toma estas decisiones, aunque hay gente técnica apoyando, no está consciente, no está consciente. Ya le digo, yo no sé si en mi país hay alguien que tenga la conciencia necesaria para leer este libro desde la parte política, la parte técnica. La parte técnica no, me encanta, a mí me encanta. Sí, se lo voy a recomendar a un amigo también. Que bueno, que él es bastante eh, no político, sino estratégico. El libro abre una visión a cosas que, o sea, con todo el background que tiene el libro, se pueden entender cosas como las nuevas megaconstelaciones de satélites en Leo. Porque cuando uno entiende cuáles son todos los problemas que hay aquí por la órbita estacionaria, ¿sí?, en la parte regulatoria, entonces uno empieza a entender por qué se complican tanto en la órbita Leo. Realmente es una complicación enorme, inmensa. Yo la conozco desde el punto de vista técnico. Usted no se imagina lo algorítmicamente complejo que es atender una constelación de apenas 600 satélites Leo y hacerlo funcionar como un geo para que haya comunicación constante. Y eso usando banda K, banda KU. Y uno dice, pero ¿por qué se complicaron tanto? Porque hasta mucho más plata hubieran lanzado un geoestacionario nada más. Ah, pero es aquí donde si uno lee por qué, entonces, ya, ok, ya sé por qué se está complicando así. En ese sentido, pues bueno, las regulaciones se van avanzando en mi país bastante. Vamos a tener un nuevo marco regulatorio pronto, muy pronto, ahora ese próximo año. Usted sabe lo que pronto significa. Entonces, Bueno. sí, entonces, no sé, sí me gustaría. ¿Dónde está la venta? Porque sí me El gustaría libro, regalarle un par de copias a un par de... sí, eso ahora que nos conteste la doctora Cristina y el licenciado Ismael, ¿dónde lo podemos conseguir? Porque yo ya quiero regalárselo de todo corazón a algún Sí, yo ya político tengo por dos ahí candidatos que por yo eso. ya, Es que no me yo quiero ya lo, deshacer de mi copia, entonces. sí, yo quiero regalárselo y además de regalárselo, explicárselo, porque probablemente, como decía usted hace un rato, no lo entienden mucho, pero si uno con cariño y con cercanía se los explica, puede ser que haya puntos que puedan valorarse bastante, ¿no? Cuando hace rato comentaba sobre la historia de México, cuando existía la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que nace con tanta energía prácticamente, naciendo junto con la aeroespacial, junto con los lanzamientos de Yuri Gagarin, etcétera, y que de pronto de un plumazo literalmente la desaparecen porque no le gustó al presidente en turno y que dijo, pues no, ya no tiene nada que hacer.
y se luchó tantos años después de eso para que pudiera haber algo parecido. Creo que esas visiones enanas no deben de quedarse. Tenemos que oxigenarles el cerebro a los políticos, y eso es lo más difícil, porque a veces tienen carencia de ácido fólico, pero me he encontrado políticos interesantes, políticos que me escuchan en algún momento, pues por lo menos que pueden llevar más allá las cosas. Creo que es nuestra misión probablemente hacerles llegar las copias a estos señores que tenemos en la mente y a otros cuantos más. El cerebro es hipóxico. Exactamente. Como decimos acá. Exactamente. Ay, no sé, porque por eso es que digo que un político inteligente es una contradicción de términos, ¿no? Porque, como usted lo dijo, o sea, hay que oxigenarles el cerebro, entonces, y falta de ácido fólico. Entonces, sí se necesita, es que realmente se necesita inteligencia para poder tener algo de visión, algo de conciencia. No Sí. hay conciencia sin inteligencia, y esto es hacer conciencia. Entonces, Sí, tengo y con humildad. un par. Y con humildad, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Se manejan desde la soberbia, desde tengo ahorita el puesto, y no ven más allá, y no se dan cuenta que lo que se hace aquí trasciende hasta el espacio exterior. La ignorancia es atrevida. Sí, Eso siempre me decía mi abuela, la ignorancia es atrevida. pues sí, efectivamente. Pues bueno, no sé qué pienses si le pasamos la estafeta a nuestros Sí, sí, escritores. sí. A la ¿Y dónde se puede comprar? Sí, ahorita nos va a responder, nos está oyendo. Y al licenciado Ismael, queremos que nos redondeen esto, que nos digan qué les ha parecido nuestro punto de vista sobre su libro maravilloso, que yo ya lo tengo más marcado. Pobrecito. Yo también hago lo mismo, con resaltador. Súper Así el tachado libro es mío. y lleno de Así el libro es mío. etiquetitas. Sí, sí, exactamente, Sí. está marcado y es libro mío. No, yo sí lo resalto directamente, así el libro es mío. Sí, es mío. Entonces veamos qué opinión tiene la doctora Rosas y qué opinión tiene el licenciado Ismael, y a ver qué vemos para redondear esta historia. Doctora Rosas. Doctora Cristina. Claro, con gusto. Muchas gracias. Yo celebro este diálogo en los comentarios, en las reflexiones de ustedes. Me llena de orgullo también escuchar que el libro les resulta relevante. Este tema que destaca el cosmonauta Nader sobre reflexionar desde nosotros, generar nuestros propios pensamientos, escribir en español, analizar temas desde nuestras realidades, esa ha sido una bandera que personalmente yo he defendido por largo tiempo. Yo creo que sí podemos, sin ningún problema, observar, analizar lo que se hace en otras latitudes, pero es muy importante pensar a partir de nuestras propias realidades. Y esa fue, digamos, una de las principales motivaciones para hacer este libro. El libro empieza con la palabra México y la seguridad espacial. Y yo recuerdo que cuando conversaba con colegas especializados en temas de seguridad nacional, aquí en el país, muchos me decían, oye, eso es un tema esotérico, ¿por qué ibas a invertir tiempo en reflexionar sobre un tema así tan poco relevante para la seguridad nacional de México? Y bueno, esto habla de un profundo desconocimiento, y le estoy hablando de académicos especializados en temas de seguridad nacional en el país. Les parecía esotérico. Cuando comenzábamos a hablar, y me gustó esto que mencionó la doctora Amanda, de explicarles las cosas. Entonces, la gente como que decía, sí, ¿verdad? Los satélites, sí, el sol, las radiaciones solares, el tema de los meteoritos y el tema del ciberespacio y de cómo puedes deshabilitar la infraestructura espacial con ciberataques sin necesidad de mover más cosas, ¿no? Entonces, sí se requiere mucho más trabajo de investigación, también de difusión. Esta es una investigación que nos tomó bastante tiempo hacer al licenciado Ismael y a mí,
Desafortunadamente, digo, el libro se publicó en 2019, desafortunadamente la pandemia sí nos interrumpió mucho lo que es la fase de presentaciones y de llevarlo a distintos foros para que pudiera ser más analizado y más comentado. Ahorita lo estamos retomando, me da mucho gusto también que pues haya estas propuestas de llevarlo incluso a Ecuador. Con todo gusto nos podemos poner de acuerdo. Yo le hice llegar el libro al comandante Nader, a la doctora Amanda Gómez a través de mensajería, pero podemos explorar mecanismos para hacer llegar los ejemplares que necesiten, porque lo que más nos interesa a nosotros es justamente contribuir a la difusión del conocimiento. Efectivamente, el libro está redactado de tal manera que incluso personas que no están tan especializadas puedan acceder y puedan comprender la relevancia del mismo. Entonces, el lenguaje en el que está plasmado no es exclusivamente pensado para especialistas. Lo decía el comandante Nader, dice, bueno, yo estoy muy familiarizado, pero me gusta la agilidad con la que yo puedo leer este libro. Eso fue deliberado, fue algo que hicimos deliberadamente, precisamente pensando en una reflexión más amplia, en una mayor accesibilidad para el público, en educar para el espacio, porque el espacio es cada vez más esencial en nuestras vidas cotidianas. Lo hemos visto en la pandemia. ¿Qué haríamos si no tuviéramos la infraestructura satelital que poseemos? ¿Cómo nos comunicaríamos? ¿Cómo podríamos tener un encuentro como este que estamos disfrutando con las participaciones de ustedes y con la concurrencia del público que amablemente nos está acompañando? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo habríamos podido trabajar el tema de la educación a distancia o de la telemedicina si no contáramos con esta infraestructura? Entonces, aunque es precaria y puede mejorar y tiene que mejorar, esa es otra enseñanza de la pandemia, lo cierto es que esto nos ha sensibilizado respecto a la importancia del espacio, a lo cotidiano que es. Y bueno, yo también quisiera señalar que el libro fue publicado en 2019 y del momento en que fue publicado para acá han pasado montones de cosas, ¿sí? Efectivamente creo que sí sería importante hacer una segunda edición, porque hemos visto eventos donde pues el sector privado con todo y la pandemia pues se ha empoderado bastante aprovechando la situación. También hemos visto a China sumamente activa, está por lanzar, ya lanzó módulos de su estación espacial internacional. Como no la invitaron a la estación espacial internacional, China dijo, pues yo hago la mía y pongo en órbita lo que se requiera, ¿no? Están entregando hoy un informe los especialistas que fueron requeridos para dar una opinión científica u opiniones científicas sobre el tema ambiental, la crisis del cambio climático. Y hay una información que es sumamente preocupante. En este estudio se habla de cómo están cambiando las radiaciones solares. Mucha gente dirá, ay, ¿y eso qué? Bueno, perdón, las radiaciones solares son todo un tema importantísimo para nuestro planeta, porque el Sol ha sido una estrella relativamente estable, tiene tormentas solares cada 11 años, más o menos. Este es el tiempo en el que se ha cronometrado su actividad, pero ahora está teniendo tormentas en periodos distintos, ¿sí? Y el impacto de las tormentas solares pues puede desquiciar satélites, puede afectar a astronautas, cosmonautas, taikonautas en caminatas espaciales, a la propia Estación Espacial Internacional, puede desorientar a los aviones, ¿no? Los que navegan por los polos. Hay muchísimos impactos que podrían dar al traste con los estilos de vida y las necesidades que tenemos cotidianamente. Entonces, bueno, ese es un tema que habrá que revisar con bastante cuidado, el de las radiaciones solares. Y bueno, por supuesto, yo terminaría simplemente reflexionando sobre lo importante que es que nos apropiemos el tema del espacio. Y en eso coincido por completo con ustedes, con el comandante Nader y con la doctora Amanda.
El espacio, digo, dice el Tratado del 67, debe ser patrimonio, un bien común para la humanidad. Eso políticamente es complicado. Pero nosotros como sociedades nos podemos apropiar del espacio. Tenemos que saber más sobre el tema, pero también podemos exigir más. O sea, es un tema que tiene que ver con educación, con recursos humanos, con aprovechar las ventajas de capital humano, educativas que poseemos. Coincido también con esto que señalaban de que no solo hay que mirar a la NASA, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. México tuvo desarrollos espaciales formidables casi al mismo tiempo que la Unión Soviética lanzaba el Sputnik. Entonces, eso hay que recuperarlo porque efectivamente cuando de un plumazo el presidente López Portillo desapareció la Comisión Nacional del Espacio Exterior porque dijo que no había dinero para esto, pasaron décadas antes de que pudiéramos tener lo que ahora es la Agencia Espacial Mexicana. Y yo me pregunto, ¿qué habría pasado si a esa Comisión Nacional del Espacio Exterior no la hubieran desaparecido y se hubiera acumulado un trabajo constante al paso del tiempo? ¿Dónde estaría México en materia espacial actualmente? Porque ese plumazo de López Portillo interrumpió un trabajo tremendamente importante que quizá, si no se interrumpe, nos colocaría en una situación mucho más favorable de la que enfrentamos al día de hoy. Hoy escuchamos a algunos funcionarios, a algunos políticos hablar de la Asociación Espacial de América Latina y el Caribe, que bueno, pero pues nosotros sabemos que también, y de este tema hablamos con Ronnie Nader hace algunas semanas, nosotros sabemos que las políticas a veces están muy divorciadas de la realidad y todo se queda en un plano discursivo. Dicen que prometer no empobrece. Entonces, podemos prometer que vamos a tener una agencia espacial latinoamericana y caribeña como la europea, pero pues no, prometerlo no lleva a que ocurra, ¿no? Entonces, sí tendríamos que apropiarnos los temas. Celebro este diálogo, celebro que al cosmonauta Nader le haya parecido relevante esta investigación y pues, por supuesto, agradezco mucho sus comentarios y reflexiones. Muchas gracias, doctora Cristina Rosas. Me gustaría saber la opinión del licenciado Ismael. Claro, con muchísimo gusto, Amanda. Pues de entrada estoy agradecido y fascinado por este trabajo que acumula más de 10 años de reflexión y de investigación. Todavía recuerdo en aquella ocasión cuando me acerqué con la doctora Rosas para que me orientara y me guiara como gurú en esta ciencia de las relaciones internacionales sobre este tema. Y lo hizo, me quedé muy contento. En la maestría también avanzamos al respecto. Y pues bueno, este trabajo que hoy ponemos a su disposición, agradecemos profundamente los comentarios del cosmonauta Ronnie Nader, a quien, si no están de acuerdo, yo lo haría el comandante en jefe de esta misión espacial del día de hoy que tenemos, que estamos llevando a cabo en este planeta, en esta nave espacial que todos abordamos. A la doctora Amanda, con quien me da mucho gusto reencontrarme. Tuve la oportunidad también de compartir reflexiones y espacios en el CICESE durante la celebración de los foros de análisis para elaborar la política espacial, la Agencia Espacial Mexicana, y también antes de comenzar a reflexionar sobre esto y compartir algunas ideas generales en torno a la obra, quisiera también, invocando esta franqueza, decirles que todos los comentarios e ideas aquí vertidos por un servidor son a título personal, por supuesto, en mi calidad de miembro asociado de este tanque de pensamiento estratégico de excelencia que es el Centro Olof Palme, y también como catedrático de la Facultad del posgrado de la Facultad de Derecho. Estas reflexiones y en ningún caso implican o significan la posición de, mucho menos del Gobierno de México, mucho menos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Efectivamente, ¿no? La universidad, el Centro Olof Palme, la doctora Rosas han hecho
posible estos 10 años de investigación que les decía, que hemos plasmado en esta obra que hoy ponemos a su disposición y que tratamos de presentar de una manera imparcial, como es la función del Centro Olof Palme, el acontecer nacional e internacional en materia de paz, seguridad y desarrollo, desde una concepción amplia de la misma, y esto coadyuva a la transformación social de México, del país, y también, por supuesto, contribuir a la formulación de políticas públicas que fortalezcan la seguridad nacional, la cultura de la paz, y también, por supuesto, que es una de las principales cuestiones de este libro, la divulgación en ciencia y tecnología, y entender el espacio ultraterrestre como un bien social y público global. Y pues bueno, esto se encuentra en esta concepción de la seguridad a la que ya hacíamos mención. Y pues bueno, también quiero agradecer a todo el público que nos ha acompañado el día de hoy, muchos jóvenes que también se acercan desde su labor académica, desde que de alguna forma colaboran con el Centro Olof Palme, a los cuales también invitamos a que se acerquen, a que conozcan, a que sean miembros, a que se acerquen a los especialistas con muchísimo gusto. Y esta obra, efectivamente, Amanda, comandante Nader, es un catalizador de reflexiones sobre el tema que poco o casi nada se ha estudiado en México y en nuestros países. E incluso, como ya señalaba la doctora Rosas, ha sido hasta minimizado. Y pues tal vez mucho se debería describir a efecto de contribuir a nuevos conocimientos de esta frontera superior, que es el espacio ultraterrestre. Y también mucho lo que hicimos es regresar al terreno, ya hablando más en términos académicos y docentes, al terreno de las relaciones internacionales, el tema del espacio ultraterrestre, ya que el potencial analítico, como ustedes han podido ver, que brinda esta perspectiva multi e interdisciplinaria, pues es más que idóneo para analizar esta correlación entre espacio y seguridad y el desarrollo, este trinomio que es muy importante y clave en el acontecer internacional, doméstico y regional. Y pues bueno, podemos ver que en la obra presentamos un abanico de posibilidades, delineamos modelos, presentamos las diferentes escuelas y tradiciones de pensamiento en torno a la política de la seguridad espacial, y pues todos estos factores, fenómenos y actores que se correlacionan con el mismo, con la seguridad espacial. Y esto nos permite, creo que de una manera exitosa, comprender las fuerzas profundas que animan estos fenómenos relacionados. Y esto puede ser así, y es así, ya que el espacio ultraterrestre es el más transnacional y universal de todos los espacios. Y también queremos marginar también queremos subsanar, esta marginalidad de las que han sido objeto de las relaciones internacionales en su estudio, y otras disciplinas como el derecho, la ciencia política, que también han hecho aportes muy interesantes, han declamado la paternidad. Y tal vez esto también sea así, justamente por así convenir al interés estratégico de las grandes potencias, ¿no? Que ven en la misma democratización del espacio ultraterrestre una amenaza, ¿no?, a su seguridad espacial. Y pues bueno, podemos resumir la frase de la seguridad espacial como simple y sencillamente seguridad desde el espacio y seguridad para el espacio. Y pues bueno, también vemos que mucho ha cambiado el panorama, ya decía la doctora, desde 2019 que escribimos este libro, ahora, pero no ya que decir desde 1957, cuando, como pudimos observar, el espacio ultraterrestre era una región pristina, que nadie conocía, que poco había sido estudiada, y vemos que 10 años después se convierte en una de las regiones con una regulación muy compleja y avanzada y explorada. Y vemos que durante esta década se conformó el sistema de moderación estratégica. Y obviamente en aquel momento se retrataron los equilibrios propios de la era bipolar, signada por la confrontación estratégica que tenían los Estados Unidos
y la Unión Soviética, y generó lo que tiene que ver con el régimen internacional del espacio ultraterrestre, al cual volveré en un momentito. También la Guerra Fría estigmatizó y marcó con el signo de su tiempo las actividades espaciales, ya que vemos que pues bueno, las actividades y usos del espacio ultraterrestre nacieron militarizados, ¿no? Desde, a veces me sorprende cuando dicen que la militarización nace ahora, pero en realidad la militarización nació desde un principio. Y justamente vemos que ahora el panorama ha cambiado y los riesgos de la armamentización que distinguimos en la obra, militarización desde el principio, armamentización, no lo sabemos, parece ser que sí, hay algunos actores, no ya hablando de las grandes potencias, que están, pues, si bien no haciendo abiertamente todo esto, quedan ahí algunas sospechas. Y vemos que la militarización, la armamentización principalmente conllevaría, por supuesto, un cambio total y fundamental en el sistema de relaciones internacionales. Y pues bueno, los próximos 50 años ya vemos que lucen muy diferentes, ya que ahora el espacio ultraterrestre no es estatocéntrico, ya no son solo los estados, sino están las empresas, ya no solo es un binomio que aparentemente eran los que dominaban la escena, sino vemos que muchos otros países, regiones han avanzado en lo mismo y analizamos las diferentes opciones de política y las principales tendencias y posibles escenarios que podrían llegar a configurarse. También hacemos un ejercicio prospectivo que el actual régimen del espacio ultraterrestre, el régimen internacional que se consolidó y que tiene como piedra angular el Tratado del Espacio Ultraterrestre, resultase incapaz de responder a los distintos desafíos planteados por los actores y factores emergentes en materia de espacio ultraterrestre. Y pues bueno, ya les adelanté que la armamentización ahí sí conllevaría un cambio cualitativo. Obviamente quiero también señalar y precisar que la obra efectivamente es desde una perspectiva política de relaciones internacionales principalmente. Sin embargo, aquí es preciso señalar lo que señalaba Fernández del Valle, ya que es importante destacar que el derecho regula y constituye el poder, pero el poder define y sanciona el derecho, y que para imponer su orden, el poder necesita del derecho, pero que el derecho no podría estar vigente sin un poder que lo defina y lo garantice. Traducido en términos internacionales, vemos que el poder es distinto y ahí también lo abordamos, ¿no? Cómo se manifiesta el poder en la escena internacional, a diferencia de un Estado que internamente establece su potestad de imperio, porque establece normas y las hace observar aún coactivamente e incluso de manera militar si estas no se cumplen de manera espontánea. Tal vez lo mismo pudiese ocurrir si un Estado o un grupo de Estados implantara a lo mejor su hegemonía. No lo sabemos, ¿no? Ya vemos que se creó un comando espacial en Estados Unidos, Francia hizo lo mismo, Australia también está avanzando en este entendimiento de política espacial desde una óptica nacionalista, determinista tecnológica, y en fin, es bien importante señalar que una situación bastante importante es que, como podemos ver en la obra, que la geopolítica está sustanciando e impulsando las presiones para que los seres humanos viajen más allá de la órbita terrestre, no donde ya llegó Jeff Bezos, ¿no? Sino más allá, ¿no? Pasar la órbita lunar. Ya vemos que quizás llegar a la Luna. Ya los Estados Unidos han puesto que en 2024 ellos estarán regresando. China en 2035 ya dijo que ellos vemos que están avanzando muy fuertemente, con pasos sólidos. Y en la obra analizamos que desde 2003, cuando China incursiona, se reabre esta nueva carrera espacial, por así llamarle, ¿no? Que fue esta fachada
de la Guerra Fría y que extrapola todavía ese pensamiento, ¿no? Y pues bueno, por otra parte también vemos que en términos financieros y económicos, actualmente el mercado de la economía del espacio o economía espacial asciende a 400,000 millones de dólares. Y en 2030 se puede llegar a ascender incluso a 800,000 millones. Ya vemos ahora, por ejemplo, que mucha de esta actual economía espacial e incluso la aeroespacial está marcada por el satélite de comunicaciones. Ya veíamos la importancia del mismo. Entonces, en este sentido, si traemos a valor presentes las cifras que costaba el Apolo, vemos que ascendería ahora un boleto a decenas, a cientos de miles de millones de dólares, perdón. Y actualmente vemos que el boleto cuesta decenas de millones de dólares. Ya veíamos los Estados Unidos que durante mucho tiempo abandonaron su transbordador espacial, ahora han retomado a través de la iniciativa privada. Y los rusos dicen, bueno, pues es que el señor Musk fue subsidiado con 80,000 millones de dólares, o las cifras que ustedes digan, 8,000, lo que sea. Y sin embargo, la Soyuz sigue siendo la nave más viable, ¿no? Dicen, y pues bueno, estamos viendo que el sector privado también ha llegado a su mayoría de edad, ¿no? Ya vemos que están participando de manera activa en el nicho de lanzamiento, los llamados varones del cohete, la puesta en órbita de constelaciones de satélites en órbita LEO, y pues bueno, vemos que esto es súper importante, el nicho del turismo espacial, ¿no? Para personas de altos ingresos, pero bueno, esto está disminuyendo el precio de lo que cuesta ir al espacio ultraterrestre. Y pues bueno, ya veíamos también que en la coyuntura actual enfrentamos el desafío del cambio climático y el calentamiento global, la pandemia, la desaceleración económica, y el espacio ultraterrestre justamente parece ofrecer una esperanza de que la humanidad tiene futuro. No obstante, pues no es la panacea ni tampoco un refugio, ya que para realizar sus promesas hay aspectos muy importantes que deben ser resueltos y varios riesgos que señalamos en la obra deben evitarse. Uno de ellos es, y con esto voy concluyendo, es el imperio de la ley y asegurar que pues digamos, que el régimen internacional del espacio ultraterrestre se actualice a las realidades actuales. Ya vemos que hay una tendencia hacia utilizar el foro más ad hoc, el que más convenga a mis intereses, en temas muy particulares, ¿no? Vemos, por ejemplo, el tema de las actividades extractivas a las que no tenemos una respuesta, ¿no? El régimen no nos da una respuesta, porque ya vemos que países como Estados Unidos y Luxemburgo han ya aprobado legislaciones que permiten pues llevar a cabo sus actividades, pero tal vez si hay un conflicto después, no va a ser la misma legislación nacional la que coadyuve a dirimir las controversias que puedan surgir. También vemos, por ejemplo, en el tema ya comentado de las órbitas, de las coaliciones entre distintos satélites, el problema de la responsabilidad, ¿no? Que el régimen también en el Tratado del 72 sobre responsabilidad no nos da respuestas ciertas, ¿no? ¿Qué pasó cuando el Iridium y el Cosmos, este satélite militar, iban a chocar? Chocaron, de hecho. ¿De quién fue la culpa? Si estamos hablando que tal vez estamos en una carretera que no tiene luces ni señalamientos, y van dos objetos y nadie pudo evitar hacer el movimiento para esquivar esto. Y ese último que pudo haber hecho, tal vez es el que tenga la responsabilidad. Pero ¿qué dice el Iridium? Oye, pues resulta que de acuerdo al convenio de responsabilidad, pues es responsable quien lanzó. Y resulta que el que lanzó fue se fue desde un cosmódromo ruso.
y entonces Iridium debió de haber ido al departamento de haber acudido al Departamento de Estado de los Estados Unidos y decirle, oye, comunícate con Rusia, y pues bueno, para que resuelva esto. Y Rusia iba a decir, oye, pues ¿qué crees? Yo lancé, así que es un tema interno. Y le va a colgar la llamada, ¿no? Entonces, bueno, vemos también temas como por ejemplo de la chatarra espacial, que vemos que básicamente estamos a nivel de, perdón por las damas, de pacto de caballeros, ¿no? Donde es soft law y las directrices únicamente son extrapolación, tal vez de directrices. Adelante, Amanda, ¿me quieres comentar algo? Tienes cerrado tu micrófono. Hola, hola, Amanda. Ay, yo no la escucho. No, yo No sé. tampoco. Ay, perdón, doctora, en lo que recuperamos a la doctora Amanda. Es que el comandante Nader se tiene que retirar, entonces sí te queríamos pedir si puedes concluir, por favor. Sí, básicamente ya concluyo señalando que efectivamente tenemos que ver cuál es el lugar que ocupan nuestros países. Ya volví, perdón, ¿podemos continuar adelante? Nada más que queremos despedir al comandante y agradeciéndole todas sus atenciones que ha tenido con nosotros y sus comentarios tan valiosos que ahorita nos van a dejar mucho trabajo. Mientras que él se vaya, nosotros vamos a seguir aquí comentando, pero sí queríamos aprovechar para despedirlo y muchísimas gracias. ¿Tiene algún comentario final? Sí, gracias. Sí, tengo que saltar a otra reunión ahora. Pero bueno, no quería irme sin, una vez más, pues, felicitar que tengamos esta obra escrita en español. Una vez más, de todo lo excelente que es el libro, de toda la calidad de la información, la minuciosidad en los detalles, todos los puntos que toca. Por sobre todo eso, yo me siento orgulloso que tengamos una obra de esa calidad, de ese talante, escrita en español. Creo que es una gran contribución para el esfuerzo espacial latinoamericano, auténtico y digno. Sí, entonces yo quiero felicitarlos otra vez a los dos como autores. Gracias por haberme invitado. Desgraciadamente tengo que saltar a otra reunión, pero una vez más, mándenme al menos por email comprarlo porque necesito un par de copias más. ¿Okay? Y no me digan que me los va a regalar, no. Quiero comprarlo. Correcto, ¿Okay? correcto. Sí, claro, nos comunicamos. Muchas gracias, Ronnie Nader. Ok, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues ahora continuamos con Ismael. Nada más respondo a una de las preguntas que están haciendo por la red, que nos están pidiendo qué consejos podríamos dar, y los digo para ustedes dos y al final también incluyo yo. ¿Qué consejos podemos dar a los jóvenes que están en este momento estudiando carreras tanto tecnológicas como de relaciones internacionales o de jurídicas, etcétera, para involucrarse con el tema y asumir la responsabilidad del mismo? Lo dejo a su cargo. Doctora Rosas. Claro. Consejos. Miren, bueno, yo creo que el libro también tiene esta intención de, ¿cómo se dice? Catalizar un debate que no hemos tenido. Yo en alguna parte del libro comentaba que la seguridad espacial es como el patito feo de las relaciones internacionales. Y bueno, no vamos a encontrar en México, lo decía muy bien el comandante Nader, tanta bibliografía desde la disciplina de relaciones internacionales. Hay este estigma también de que este es un tema de grandes potencias, siendo que el espacio, lo sabemos, se ha democratizado, el acceso al espacio se ha democratizado. Sin embargo, sí hay una politización y sí hay un control
de países tecnológicamente avanzados, que además no son muy sustentables desde el punto de vista ambiental o del espacio, ¿no? Estamos viendo actividades muy intensas de China, ahora también de India. Hay nuevos tipos de armas espaciales. El Tratado del 67, por ejemplo, pues prohíbe armas de destrucción en masa, pero no dice nada de las convencionales, ni dice nada de las cinéticas, ni de los láseres, ni de estos robots asesinos que son especialmente letales y que tienen efectos incluso mucho más devastadores y precisos que el uso por ejemplo, armas nucleares, ¿no? Y no tiene el problema de la contaminación radioactiva, pero generan otro tipo de problemas crecientemente preocupantes y abonan a la basura espacial. Todo esto para decirles que este libro intenta detonar, ¿sí? Como ha ocurrido con otras publicaciones que hemos desarrollado al paso del tiempo, un debate y un mayor interés de las comunidades académicas, estudiantiles, de los especialistas en relaciones internacionales. Este libro, pues, es visto desde los ojos de internacionalistas. Eso es también bastante novedoso porque en las ingenierías, tenemos ingenierías aeroespaciales, tenemos varias especialidades del conocimiento, la astronomía, que son más cercanos a estos temas, pero desde las relaciones internacionales sí es, y lo decía muy bien Ronnie Nader, una obra pionera. Entonces, lo primero sería pues invitarlos a conocer el libro. Acá pues se pueden poner en contacto con nosotros para conseguir los ejemplares que deseen, leerlo, revisarlo. El libro es bastante extenso, tiene un capitulado pues muy amplio y aborda pues una gama de cuestiones bastante diversas, desde el tema jurídico hasta el tema político, geopolítico, astropolítico, porque ahora se habla de la astropolítica. Y por supuesto está el tema del sector privado, que es inacabado. El sector privado llegó para quedarse, eso es algo que hay que asumir. Y bueno, puede ser un sector que puede hacer mucho daño a la sustentabilidad de las actividades espaciales, o no, ¿sí? Depende mucho también de lo que decíamos hace un rato, apropiarnos nosotros de estos temas y tratar de informarnos más. El libro lo plantea en cierta forma, ¿no? Si no sabes que existe, pues no le prodigas la atención que merece, ¿no? Y lo menciono a propósito de estos comentarios de colegas que decían que este es un tema irrelevante para la seguridad nacional de México. Yo pienso exactamente lo contrario, pero esa visión de que no es importante, eso le abre el camino a otros que saben y entienden la importancia del tema. Entonces, bueno, es un poco la invitación para que conozcan más el libro y tratemos de introducir más, de manera más determinante, desde las ciencias sociales, desde las ciencias políticas y sobre todo desde las relaciones internacionales, esta problemática que afecta a la seguridad internacional. Lo decía el Pandita en el inicio, ¿no? La seguridad espacial pasa por la seguridad internacional y la seguridad internacional pasa por la seguridad espacial. Entonces no vamos a tener sustentabilidad aquí en la Tierra si dejamos de lado todo lo que está ocurriendo alrededor de la seguridad espacial. Gracias, doctora Rosas. Licenciado Ismael, maestro Ismael. Sí, sagrado, sí, Amanda. No te preocupes. No, Ismael está bien. Sí, gracias, doctora. Pues básicamente también en el mismo sentido de lo que ya han señalado nuestros distinguidos comentaristas, así como la doctora Rosas, pues hay que proponemos que se acerquen a la obra, que la lean, que pues bueno, todos aquellos que las preguntas que estaban haciendo en el chat, comentaba ya algunas de las implicaciones de las empresas, ¿no? Esto de los temas de extracción, de minería, tal vez en estándares de seguridad para lo que tiene que ver con el turismo espacial, en cuanto a las personas que llevan a cabo esas actividades, sobre la generación de escombro, chatarra, en fin, es un tema bastante amplio que pueden analizar de manera amena y desde una perspectiva también de las relaciones internacionales y que se acerquen a esta obra que ponemos a su disposición. Vemos que ya no solamente en Latinoamérica la obra ha sido bien acogida, la doctora Rosas ahí trae bien el pulso, entiendo que llevó también unos ejemplares a Europa, los distribuyó allá, donde también se han recibido buenos comentarios a través de
del centro Love Palme pueden adquirir los ejemplares que pues bueno, se los entregan a domicilio. Y por supuesto también a los jóvenes que están incursionando, pues ya vemos que hay diferentes líneas de investigación, ¿no? Veía ahí que alguien consultaba sobre el sector espacial. Hace poco me contactó una chica de la Benemérita Puebla, Andrea Hidalgo, si no mal recuerdo, donde ella hace una investigación bastante interesante sobre el reto del sector espacial en el aspecto comercial, ¿no? Y pues bueno, ahí pueden encontrar betas muy interesantes, en fin, hay muchas líneas, ¿no? Y pues bueno, también aquí ya señalaban lo que tiene que ver con el ALCE, ¿no? Latinoamericano, esta agencia latinoamericana y caribeña del espacio. Habría que ver, ¿no? Que justamente no se quede esto en algún papel, porque el papel aguanta lo que se le ponga. Y pues bueno. Había que hacerles llegar unos libritos. Sí, está muy bien. Sí, por supuesto. Sí, no, claro. Una cosa que me impresionó mucho y quiero resaltar es que tiene 50 páginas de bibliografía. Para lo que les interesa andar escarbando las cosas, 50 páginas, un capítulo gordo de bibliografía totalmente sustentada para todo lo que se dice en este libro. O sea, no es un libro hecho sobre las rodillas, se nota inmediatamente todo el sudor que invirtieron en este caso, ¿no? Es impresionante. Otra cosa que quería comentar antes de que continuemos, es que por ahí, por el año de 1975, llegó a mis manos una publicación sobre telecomunicaciones por satélite y hablaba de los misiles antisatélites. Sí. 1975, no lo podía, ahora recordaba y creo que tengo la publicación por ahí, pero es impresionante que ya se hablaba, apenas estábamos poniendo los satélites en órbita y ya los querían matar, ¿no? Y ahora hay todas las capacidades para hacerlo, como decía la doctora Rosa, por radioenlaces, por láser, por un montón de posibilidades, rayos para terminarlos, eliminarlos, bloquearlos o dejarlos como zombies. Sí, sí, es que esa fue una secuela del desarrollo de misiles antimisiles de parte de Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso se firmó el ABM, el famoso tratado ABM, del que se retiraron ahora estos países, lo cual deja abierta la puerta a una más acelerada, porque la hay, más acelerada carrera armamentista espacial. Hemos visto que India, Estados Unidos, Rusia, China han destruido, han usado, han probado armas antisatelitales y han generado una cantidad de basura espacial que luego ha dañado activos espaciales de las naciones. Por ahí en el libro mencionamos, Ismael y yo, el caso de un ensayo antisatelital de China, cuyos fragmentos años después destruyeron un satélite Blitz de Rusia. O sea, qué impresión, ¿no? Que ahorita lo destruyó y pasa el tiempo y esa basura que sigue orbitando le pega a activos espaciales. Es algo muy triste, muy, muy lamentable. Y bueno, eso puede generar satélites zombies, como también las radiaciones solares pueden generar satélites zombies. Por ahí tuvimos el problema en 2010, cuando iba a ser la ceremonia del centenario y del bicentenario, de que un satélite que se volvió zombie, pues le iba a pegar al satélite nuestro, que iba a hacer la transmisión de la ceremonia del Zócalo con el Coloso y todo esto que vimos. Estuvimos a nada de que la transmisión solo la viera el presidente y sus invitados, ¿no? Nos íbamos a quedar prácticamente incomunicados. Muy impresionante. Entonces, eso les habla a ustedes de la importancia que tiene la problemática de la seguridad espacial. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, una pregunta que hacían también los jóvenes que estaban comunicándose por chat era de qué futuro veían ustedes para las alianzas, para la llegada de otros países que puedan llegar a la superficie de la Luna. O sea, técnicamente hay posibilidad, pero que eso
sería mi cargo, digo mi cargo, mi idea de que podría explicarlo, pero ¿qué posibilidades hay políticamente, internacionalmente? ¿Qué hay en el tema? A reserva de que estoy segura que Ismael tiene reflexiones sobre el tema. Bueno, el tema de las alianzas es tremendamente importante. De hecho, la Estación Espacial Internacional es el ejemplo de una alianza, ¿sí? De la que excluyeron a China, por ejemplo, ¿no? Brasil se logró meter, se metió la Agencia Espacial Europea, se metió JAXA de Japón, la NASA, por supuesto. Es como un club de Toby, pero no invitaron a China, por eso China ahora está haciendo su propio proyecto. Pero digamos, hay iniciativas, la Estación Espacial Internacional tiene una vida útil, se está tratando de extender esta vida útil, pero eventualmente va a tener que ser reemplazada y se está trabajando en el reemplazo. China ya se fue por la libre. Ahora, quiero mencionar, porque aquí está la pregunta de Silverio Pérez, de potencial de alianzas de potencias espaciales en ascenso como India, por supuesto los Emiratos, Brasil, que están haciendo cosas formidables. Brasil con Bolsonaro yo creo que sí ha resultado un tanto cuanto decepcionante, porque, bueno, ellos tienen una base de lanzamiento sumamente estratégica por la cercanía que tiene con el Ecuador. O sea, lanzar artefactos al espacio ultraterrestre desde Alcántar, en Brasil, dota de muchas más ventajas utilizar a Alcántar que utilizar Estados Unidos o utilizar Kazajstán para poner en órbita vehículos espaciales o satélites u otros activos espaciales. Sin embargo, Bolsonaro negoció con Trump acuerdos que han resultado, me parece, lesivos incluso a la soberanía de Brasil, como esto de que, según el convenio que se firmó con Trump, no sé si lo va a refrendar Biden, resulta que se va a dar privilegio al lanzamiento de naves estadounidenses, incluso por encima de las naves brasileñas, ¿no? Esto tendría que haber sido aprobado por el Congreso de Brasil, me parece que sí lo aprobaron por presión de Bolsonaro, pero pues esperemos que Brasil regrese al redil. Nosotros sabemos que ahorita está el proyecto de la Agencia Espacial Latinoamericana que han venido tutelando México y Argentina. Brasil con Bolsonaro no se va a involucrar, seamos realistas. Tenemos que esperar un cambio de gobierno en Brasil, pero esos son los 3 países eje que yo veo para poder lanzar verdaderamente una iniciativa latinoamericana en materia espacial. Digo, obviamente será lindo invitar también a los otros países, a Chile, a Ecuador, por supuesto, a Bolivia, a todos para eventualmente crear una sólida agencia espacial latinoamericana, pero sí tendría yo que decir que mientras Brasil esté haciendo la alianza con Estados Unidos, o con China, que también tiene un importantísimo proyecto con China, igual que Argentina tiene un proyecto muy sólido con China. Mientras tengamos estas alianzas, bueno, a lo mejor los programas espaciales de estas naciones van a despegar, pero no va a despegar el latinoamericano. O sea, si queremos que el programa espacial latinoamericano despegue, sí necesitamos a Brasil, sí necesitamos traerlo al redil, necesitamos concertar, lo cual parece difícil políticamente en el contexto actual, ¿no? Gracias. Maestro Ismael. Sí, efectivamente, ¿no? También en la obra analizamos cómo pueden darse estas alianzas, ¿no? Basadas en las tendencias actuales, si vamos a tener instituciones internacionales mejoradas, un entendimiento gradual o una hegemonía militar. Vemos también cómo la fractura euroatlántica, que al interior también está fragmentada, y por otro lado se enfrentan a digamos, al bloque euroasiático. Y ahí hay iniciativas que podemos ver justamente cómo juegan para generar estas alianzas que forzosamente se van a tener que consolidar para tener un proyecto como regresar a la luna, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de Asia, donde vemos que también hay dinámicas de una carrera espacial, donde tanto Corea del Norte, China, no se diga, Japón, la India, ¿no? Son apoyados y juegan sus estrategias. Por ejemplo, China vemos que ellos ponderan el desarrollo independiente, ¿no? Y sí van de la mano más con Rusia. La India es más apoyada por Estados Unidos.
vemos por otra parte a Corea del Norte, al propio Irán, y pues bueno, acá en Latinoamérica, con las salvedades que ya hemos mencionado, pues también estamos generando este proyecto de tener una agencia espacial que nos represente para, sí, tal vez, porque no llegar a una misión a la Luna, llegar a Marte, pero pues de entrada a adquirir tal vez satélites propios, ¿no? A poner y consolidar imágenes que no tengamos que estar comprando, que pongan en riesgo pues incluso la misma seguridad del país para la gestión de fenómenos naturales, ¿no? Como vimos que pasó con ETA, ¿no? Ahora, y pues bueno, aquí vemos justamente este papel tan importante que las alianzas, la cooperación internacional va a jugar en el futuro de la exploración espacial. Y es muy importante que pues, nuestros países estén involucrados en ello, porque el hecho de salir fuera de este planeta azul también nos va a ayudar a preservarnos, ¿no? Como misma especie. Y pues para ello tenemos retos cada uno muy importantes, ¿no? Tal vez nosotros debamos también de transitar de unas líneas generales a una política en materia de espacio ultraterrestre, reforzar elementos de seguridad espacial como los que señalamos en la obra, hacer sugerencias para consolidar este papel del espacio ultraterrestre como un medio ambiente particular y sui generis que también debe ser protegido y que pues nosotros por nuestras características debemos de cuidar porque estamos haciendo o el país está haciendo importantes inversiones y ahí pues es infraestructura básica y clave, ¿no? Que debemos de cuidar a través de consolidar pues este régimen, estas reglas, definir estos comportamientos que son aceptables, cuáles no, para poder todos beneficiarnos de este bien o de esta herencia común de la humanidad como ha sido clasificada. Si me permiten muy rápido, en el libro, en el capítulo 5, planteamos la situación privilegiada de México como un hub del sector aeroespacial. Todos los grandes del sector a nivel mundial manufacturan en México. Airbus, Boeing, Embraer, todos, absolutamente todos, porque México tiene bastantes ventajas comparativas. Bueno, la vecindad con Estados Unidos, por supuesto, pero además el capital humano. Estamos generando una cantidad muy importante en universidades de ingenieros aeronáuticos que además se cotizan muy bien en los mercados internacionales. O sea, el sueldo que tiene un ingeniero aeronáutico en Estados Unidos es 6, 7 veces superior al que tiene un mexicano. Digo, esto no quiere decir que yo estoy a favor de explotar y de que nos paguen una miseria. Y no, claro que no va por ahí. Pero sí tenemos una ventaja competitiva, sí tenemos talento humano. Airbus, por ejemplo, todo el cableado de sus aviones se hace en México, orgullosamente made in Mexico. De eso deberíamos estar muy orgullosos. Pero aquí también, y lo hemos platicado con Amanda, lo hemos platicado con Ismael, con la Agencia Espacial Mexicana, sería muy importante aprovechar este capital humano y esta expertise para generar nuestros propios cohetes, para generar nuestros propios insumos para el espacio, de manera que reduzcamos la dependencia tecnológica tan fuerte que tenemos. O sea, tenemos ahorita en órbita satélites de última generación que nos costaron una fortuna indecible, aparte de que uno explotó, ¿no? Cuando lo pusieron en órbita en Baikonur. Qué mala suerte tenemos con eso, con Roscosmos. Pero bueno, el hecho es que podríamos incentivar desarrollos autóctonos. Creo que hay el talento, hay el expertise, el talento humano, y lo que sí se requiere es una visión de Estado, una visión de liderazgo para llevar adelante estos proyectos independientemente de los cambios de gobierno. Porque cuando mencionábamos lo de la Comisión Nacional del Espacio Exterior que se generó en los años 60 y que logró, por ejemplo, un desarrollo de infraestructura formidable para que México pudiera transmitir las Olimpiadas del 68 o el Mundial de Fútbol del 70, todo ese trayecto tan formidable que tuvimos se pierde cuando se decide de un plumazo desaparecer
a esta entidad. Entonces ahí vimos cómo en México muchos proyectos se frustran porque cambia el gobierno y cambia la política. Entonces sí es muy importante pensar en políticas de Estado, en políticas que permanezcan, que tengan continuidad. Y creo que el sector espacial lo requiere porque es un sector muy dinámico, es muy benéfico en términos económicos para el país, ¿no? En términos de profesionalización, de generación de empleos, de contribución al PIB, es muy importante, pero se puede hacer eso y mucho más. Entonces, también la invitación es a que México aproveche estas oportunidades. No cualquier país del planeta puede presumir de que es un hub mundial de actividades espaciales. México lo es. Entonces, por favor, no solo hay que cacarearlo, hay que aprovecharlo en beneficio nacional. Claro, y rápidamente, Amanda, haciendo eco de lo que señala la doctora, es justamente esa parte, ¿no? Generar encadenamientos productivos, agregar Totalmente. contenido nacional, las cadenas de proveeduría, pues generarlas aquí, y ahí también está el resto de los emprendedores aquí en México. Y por otra parte, justamente yo platicando con mi hermano, que es ingeniero en aeronáutica, que trabaja en el sector, en el Hub Aeroespacial de Querétaro, me decía, es que también nosotros requerimos como países esa disciplina para manejar esta tecnología, ¿no? Porque manejar un satélite, tener una misión a la Luna, a Marte, ya no se diga, implican horizontes de planeación de 30 años, que van más allá de una generación. Y entonces, pues bueno, esto va de la mano justamente también con un proyecto de nación, de Estado, tener una política de Estado en la materia, y para eso necesitamos guías, estrategias, y pues bueno, es lo que quería comentar. Ay, pues muchísimas gracias a todos los que están por leer el libro, que ya me lo estoy imaginando que todos están queriéndolo tener en sus manos. Yo lo tengo aquí. Tienen un trabajo pendiente enorme y cada hoja nos va dando un sustento impresionante para pensar a futuro y no pensar derrotista, sino todo lo contrario. Es un libro muy optimista, es un libro muy documentado, es un libro con un acervo histórico muy interesante para no repetir los errores que tuvimos, como el que estaban mencionando del plumazo, o el otro del satélite que se lanza y está muy bonito, muy guapo, con gran tecnología. Y explota. Y explota, ¿no? Y el otro que está subutilizado. Entonces, exacto. Pues creo que esos errores no los tenemos que repetir, pero están dichos. Hemos aquí leído que ustedes tuvieron el valor para mencionarlo. Justamente esos errores, creo que tenemos gran trabajo los que nos queremos dedicar a ver hacia arriba, pero manteniendo los pies en la tierra. Muchas gracias a todos ustedes. No sé si tengan algo más que agregar. Bueno, pues por mi parte, invitarlos a conocer el libro y a quienes, porque sé que aquí, por ejemplo, en Zoom hay varias personas que están muy interesadas en el tema como tema de investigación de tesis, etcétera, pues animarlos a que lo lleven a cabo. Yo creo que el libro, cuando tengan oportunidad de revisarlo, les va a generar, les va a despertar interés en una gama amplísima de temas, desde el papel del sector privado, la democratización del espacio, la economía del espacio, lo que están haciendo estos supermillonarios, ¿no? Que a veces parece muy banal. Yo cuando veo que Branson, que es un bocón, ¿no? Branson dice, ya tuvimos la experiencia suborbital. Él lo vende como un viaje al espacio ultraterrestre. Técnicamente no lo es porque no cruzó la línea de Kármán, pero bueno, este es un bocón que tiene en mente un negocio económico, pero sin duda está tocando temas que es importante visualizar desde la óptica del derecho internacional, desde el derecho espacial. Y por supuesto, hay otra serie de consideraciones como, ya no lo mencionamos, pero hay personas que ante los aparentes vacíos o la falta de modernización del derecho espacial están haciendo su agosto. Y hay personas que están vendiendo lotes en la Luna, lotes en Marte, en Venus, y hay una mujer de Galicia, España, que dice que el sol es de ella y vende lotes en el sol. Bueno, la mujer se tuvo que callar la boca cuando le empezaron a llover demandas de gente con cáncer de piel y le decían, oye, si tú eres la dueña del sol, tú me tienes que pagar mi tratamiento porque el sol me está haciendo daño, ¿no? Pero, o sea, a ustedes les puede dar risa esto y parece risible, pero es muy grave, ¿sí?
el hecho de que hay quienes piensan que se pueden apropiar del espacio, la ley Obama, que comentaba Ismael muy bien, o lo que está haciendo Luxemburgo, con legislaciones que permiten que empresas privadas, por ejemplo, que desarrollen actividades de minería espacial, reclamen la propiedad sobre el producto que puedan extraer de asteroides o de la luna o qué sé yo. Eso es muy delicado. El otro día también con Fermín Romero comentábamos el problema que implica dragar la luna, porque hay muchos proyectos de hacer minería en la luna. Ustedes saben que la luna tiene cierta composición, cierto peso, y que si modificamos eso va a tener efectos devastadores en la Tierra, ¿sí? Entonces, cuidado. Todos estos son temas de seguridad espacial. Así que hay para el real, hay para todos los gustos, todos los temas están relacionados, lo de la telemedicina, lo de, por ejemplo, sobrevivir a confinamientos largos. Ahora en la pandemia, pues los astronautas tienen mucho que enseñarnos al respecto, ¿cierto? Porque hay cosmonautas rusos que han pasado, el que se quedó un año, ¿no? Cuando se desintegró la Unión Soviética, hasta hay una película hermosa sobre este tema. Entonces, ellos nos pueden enseñar cómo sobrevivir en el confinamiento, en soledad, y evitar toda la angustia y todo el drama que hemos tenido en este confinamiento tan largo con motivo de la pandemia. La realidad, señoras, señores, es que tenemos en el espacio algo cotidiano, algo que debemos de valorar y aquilatar y preservar y cuidar. Y eso es una labor de todos. Entonces, esto parte por estar informados, por aprender más sobre las actividades espaciales, sobre lo que México está haciendo y puede hacer aún más, lo que Ecuador está haciendo, lo que está haciendo Argentina, Brasil, etcétera. Conocimiento, el conocimiento es poder. Entonces, hay que tener mayores conocimientos sobre el espacio porque de esta manera vamos a poder aprovecharlo de mejor forma. Efectivamente. Maestro Ismael. Pues nada, agradecer básicamente al Centro Los Palme, a la Universidad Nacional, a usted, a ti, Amanda, por todo el apoyo, a la doctora Rosas y a todos los que forman parte del Centro Los Palme, que se acerquen también a les digo, tanque de pensamiento estratégico del cual orgullosamente formo parte. Y pues bueno, ahí también se pongan en contacto para que puedan adquirir los ejemplares de esta obra que, insistimos, ponemos a disposición no solamente de la comunidad espacial, de los hacedores de políticas, de la docencia, de la investigación, a todos aquellos que les interese un poquito dejar de mirarse el ombligo y ver hacia arriba, ¿no? Ver las estrellas. Aunque, Ismael, la etimología de México es el ombligo de claro. la luna. México, claro, Mezcli, sí. Mezcli, ajá, el ombligo de la luna es la Sí, etimología. totalmente de acuerdo. Fue una provocación, doctora. Vamos al ombligo de la luna, entonces. Sí. Somos el centro del universo y la raza cósmica. La raza más chida. Dice el ñero Lora, ¿no? Pero bueno. Sí, muchas gracias a todos. Creo que concluimos pensando, como dijo algún poeta por ahí, con los pies en la tierra, pero las manos tocando las estrellas. De acuerdo. Entonces, hermoso. Muchas gracias. Hermoso, muchas gracias a Amanda, gracias a Luis Ismael López y gracias al comandante Nader y a todos ustedes por su tiempo.